tardes, estimados radioescuchas, televidentes a nivel nacional e internacional. Reitero nuestro saludo a Jessica Tantaleán desde Islas Canarias. Está un poco tarde por escucharnos, a Pau Avellaneda desde Barcelona, un poco triste por las elecciones, pero así son las cosas. Hay que seguir avanzando con el tema del libro, a nuestros amigos de Madrid y otras partes del mundo, y acá en el Perú a nivel nacional. Bueno, vamos a tratar un tema también de mucha relevancia para todos los países del mundo, que tiene que ver directamente con el derecho a la vida. El derecho a la vida que todos nos merecemos y está establecido en cada constitución de cada país del mundo, y en nuestro caso específicamente. Para lo cual nos acompaña el que es general de la Policía Nacional del Perú en retiro, Enrique Medri González, es presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial del Perú, el que tiene una amplia experiencia sobre ese tema a nivel nacional e internacional, y nos contará los detalles de esto. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto tenerte, Radio Miraflores. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por la invitación y creo que vamos a tener una tarde muy bonita. Vamos a hablar de muchos temas y sobre todo de interés del público y más que todo para poder ver y analizar cómo está la seguridad vial en el mundo, como también acá en el país, y algunos otros temas importantes. Bueno, la televisión, los diarios, los medios, cuando hay un accidente hacen el show y la gente dice un muerto, un herido, un accidente. En la madrugada ha habido un herido, un accidente en la Costa Verde, ¿no? También ha habido un accidente por el Polo en Miraflores, por la Universidad de Lima. Hay accidentes y accidentes. Y la gente recién cuando ve un accidente dice hay que prevenir, hay que mitigar, existe la autoridad, no existe la autoridad. ¿Cómo ves la situación del tema, primero en Lima y Callao y después en el Perú, Enrique? A ver, vamos a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo, que es importante. Lima y Callao normalmente, que es de un histórico estadístico, centraliza casi el 50% de los siniestros viales, ¿no? Estamos hablando con consecuencia fatal y sin consecuencia fatal, con daños personales o sin daños personales. De ese 50% normalmente tiene casi el 20% de muertos, un 30% de heridos a nivel nacional y el 50% de accidentes. Callao, siendo una provincia constitucional mucho más pequeña, también centraliza, no en la magnitud que tiene Lima, pero tiene más o menos un promedio de un 12% de siniestros, de los cuales casi un 6% de muertos y un 8% de heridos. Estamos hablando, cuando hablamos de heridos muy graves, cuando hay mucha gente que queda con una secuela de los accidentes, con discapacidad permanente o temporal, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de estadística que nos lleva, lo podemos analizar simplemente con los cuadros que nos pasa la Policía Nacional, que nos ve a través de la unidad de tránsito, la unidad de investigación o a través de la unidad de estadística del Estado Mayor General, ¿no? Pero, como siempre decimos, es la foto de ese accidente, ¿no? Lo que tiene la policía, lo que recauda en ese momento. Ahora, sobre lo demás, porque si bien es cierto, Lima el año 2018 tuvo más o menos un promedio de 580 muertos, esto agregarle hay que multiplicarlo por un coeficiente de 1.3 que lo da la OMS, que son los 30 días que tiene normalmente la gente que está con heridos graves o muy graves, que son los que se quedan en las clínicas, y después de los 30 días hay que contarlos cuántos murieron y cuántos se dieron de alta. Y este es el coeficiente es sobre 1.3, por lo tanto, si multiplicamos 580 por 1.3 nos va a dar más de 600 muertos que tiene Lima. Y así a nivel nacional. Y concentramos la mayor cantidad de accidentes y por lo tanto deberíamos tener la institución adecuada para que genere políticas públicas y comenzando de Lima y Callao, que es la capital del país y donde se concentra la mayor cantidad de accidentes, de habitantes y desarrollo socioeconómico. ¿Cómo lo ven la provincia? ¿Cómo la provincia tienen esa lectura a nivel nacional, los consejos regionales, los consejos provinciales de seguridad vial? Bueno, provincias es un poco más grande. Se acuérdense que Lima tiene más o menos el 20% de la mortalidad, provincia tiene el 80%, ¿no? Ahora, esto lógicamente hay que agregarle que es un 30% que lo tienen las empresas de transportes interprovinciales. Estamos hablando de las carreteras, sí, que son accidentes con consecuencias fatales en las vías. Por lo tanto, el 30 más 20 ya suma el 50, y el 50 que queda es específicamente en las zonas urbanas de las provincias. Entonces, donde justamente, si queremos hacer más globalizado el asunto, que si ese 80% está ahí entre carretera y zonas urbanas, tenemos que trabajar mucho más en las zonas de provincia y no dejar de lado Lima.
Lima, pero mucho más enfocados a la zona de provincia. ¿Cómo lo ven ellos? Normalmente provincia, recién hace los últimos 6 años, ellos han comenzado recién a formar sus consejos regionales, sus consejos provinciales a través de las municipalidades o gobiernos locales, y han comenzado a dar muy buenos resultados hasta 2 años anteriores, ¿no? Después del 2016, que las estadísticas llegaron a reducir casi un 25% en 5 años, el 2016, el 2017 y el 2018 se han vuelto a disparar. La pregunta es, ¿qué pasó? O sea, todos tenemos que preguntarnos, ¿por qué creció? Si estábamos bien para bajando todos los años 5, 7%, 4%, ¿por qué subió en menos de 2 años casi un 10% a 12%? ¿No? Porque han vuelto así como 500 y pico muertos más. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Ahí donde justamente tenemos que ver y analizar, ¿se dieron las políticas públicas para seguir continuando con el trabajo que se hizo con los gobiernos locales? ¿Se robusteció el Consejo Nacional de Seguridad Vial? ¿Se les dio el apoyo necesario a los consejos provinciales y regionales? Y la respuesta es fácil, no se dio nada. Simplemente a partir del 2017 cayó totalmente el Consejo Nacional, de tal manera que el 2018, en diciembre del 2018, después de haber sido decapitado, descuartizado, fue simplemente desaparecido. Estas cosas traen consigo que haya crecido la tasa de mortalidad, y es más, este primer trimestre ha vuelto a crecer un 8%, o sea, estamos arrastrándole 2017, 2018 y estamos comenzando el primer trimestre con un crecimiento del 8% de muertos y no hay cómo dando parar. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, las recomendaciones de carácter inmediato, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente retomar lo que se tiene que volver a trabajar con los gobiernos locales y provinciales que están acéfalos, ¿no? Trabajar nuevamente con la parte de fiscalización y control en Lima, con lo que es netamente velocidades, que es uno de los primeros factores de muertos, que provocan muertos y heridos, alcoholes, imprudencia de conductores, imprudencia de peatones. Y esto extrapolarizarlo a nivel nacional, pero en forma sostenida y responsable. Es la única receta que se le puede dar en estos momentos a la gestión del ministerio para que pueda trabajar. Y lógicamente hay muchos temas que vamos a tratar en el camino, que se trata sobre la Agencia Nacional, que esto también es importante incorporar al nuevo esquema, ¿no? El Consejo se creó en el año 96 y una de las primeras medidas, objetivos, era crear políticas públicas de gestión. Y eso iba aunado a irlo integrando a nivel nacional a través de los consejos regionales, después los consejos provinciales, y en algunos casos ya se está hablando hasta sectorizar en algunos distritos de acuerdo a la población, al desarrollo socioeconómico y el sistema de tránsito que puedan tener. Y bueno, digamos, como dices, hasta el año 2017 se lograron consolidar por lo menos todos los consejos regionales y muchos provinciales en el Perú. A partir de eso, hay una propuesta de reestructuración orgánica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que fue dado, creo que, planteada en el tiempo del presidente Humala. Y se hizo un planteamiento. Pero ¿qué resulta? Que esta propuesta, un poco tergiversada, de repente cambiada, alterada, comenzó a entrar en casi el año pasado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y resulta que ahora lo quiere el Consejo Nacional de Seguridad Vial, inclusive con las deficiencias orgánicas multisectoriales que tenía por cuestión de presupuesto, por cuestión de liderazgo, por cuestión de políticas públicas, no se consolidó, pero ahora el nivel ha decaído, o sea, no está ni siquiera a un nivel de un viceministro para poder manejar políticas públicas conjuntas. ¿Qué te parece eso? ¿Qué efectos, digamos, no solo en la vida diaria, va a suceder con todo este aparato bien intencionado que se creó en el tiempo? A ver, normalmente cuando tú quieras hablar de políticas públicas que queremos implantar en materia de seguridad vial, tenemos que tener el compromiso de la primera autoridad del sector. Y el primera autoridad del sector, en este caso, que es el Ministerio de Transporte. Si él, a través de su planteamiento de implantar políticas públicas en materia de seguridad vial, y va a dar los lineamientos adecuados, cómo se van a ejecutar y cuáles son los lineamientos como políticas públicas, entonces recién a partir de ese momento significa que de ahí para abajo todo el mundo va a trabajar enfocado a ese objetivo, a esa visión que está enfocado por el ministro. Pero si en este momento no tenemos el enfoque de crear unas políticas públicas en materia de seguridad vial para que todo el sistema
como si todo el sistema como seguridad vial pueda funcionar y pueda atomizar la siniestralidad, vamos a estar mal. Se habla mucho de que queremos fortalecer al Consejo Nacional, que no existe. Se habla mucho de crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que sería muy importante, pero crearla como agencia, no crearla como un robustecido Consejo Nacional. Y cuando hablamos de agencia, tenemos simplemente mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado, que tiene los países de Colombia, que tiene España, que tiene, bueno, España tiene la Dirección General de Tráfico, ¿no? Que es una especie de agencia nacional, que lo tiene Paraguay, que lo tiene Chile, Argentina, que Chile tiene una especie de agencia mezclado con una especie de consejo, pero más que todo lo robustece como agencia. O sea, y vamos a verlo Ecuador, que está más arriba, pues mirar arriba, al costado y abajo, vamos a ver, todos tienen agencia. Y la gran diferencia que tenemos nosotros en el Perú, que en este momento es el Consejo, que el Consejo Nacional, que el ex Consejo Nacional pertenecía al Ministerio de Transporte, todas las agencias pertenecen al Ministerio del Interior. Y la pregunta es, ¿por qué pertenecen al Ministerio del Interior y no pertenecen al Ministerio de Transporte? Porque en esa visión que tienen estos países, que el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte está considerado solamente para la construcción de vías. Estamos hablando, cuando hablamos de construcción de vías, estamos hablando de carreteras, puentes, caminos, etcétera, y trabaja netamente lo que es transporte público o interprovinciales, pero no se mete en lo que es tráfico y lo que es seguridad vial, que sí es competencia del sector interior. Entonces, a raíz de eso, las agencias se crean como un órgano dependiente del sector interior, más no del Ministerio de Transporte. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Es como decir, extraer lo que es la dirección de circulación de lo que era la dirección de circulación cuando tenían la dirección general de transporte terrestre, extraerla, la que está a cargo de las escuelas de conductores, de los centros médicos, de los centros de inspección técnica vehiculares, y parte de la normatividad, y pegar lo que era el Consejo Nacional netamente de políticas públicas en materia de seguridad vial. Esas dos funciones integradas en una sola como agencia va a funcionar. Y tiene que estar adscrita al Ministerio del Interior, que es el que conoce perfectamente todo lo que es tráfico y seguridad vial, ¿no? La gente de repente no lo entiende, ¿no? Probablemente la inercia que se dio por el esfuerzo de unos secretarios técnicos regionales, caso de Cusco, Puno, Andahuaylas, de repente Arequipa, otras partes del Perú, para comenzar a impulsar las actividades del Consejo, generó que ustedes, a través de algunas acciones dirigidas en su oportunidad, consiguieran presupuestos por resultados, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para que los diferentes sectores, porque fueron diferentes sectores, salud, educación, transportes, el interior, puedan tener algún presupuesto y generar algunas acciones en pro de la seguridad vial. ¿Algo nos podrías contar de eso para que el público tenga una idea cómo fue canalizándose esos trabajos? Bueno, eso fue justamente a partir del año 2011 que asumimos la presidencia, me acuerdo en noviembre de 2011, que asumimos la presidencia. Ya yo venía de director general de transporte, se había conocido un poco la parte de transporte, pero nadie le había dado el empuje que necesita un Consejo Nacional, que ya estaba, creo, el año 96. Y entonces, a partir del año 2012, se convoca a todos los gobiernos locales que nombren netamente a sus representantes para que comiencen a partir de ese momento a manejar lo que era la seguridad vial en los gobiernos regionales, que ya estaba supuestamente creado entre comillas, pero no estaba aplicado, ¿no? Que se creara los consejos regionales. Entonces se nombra, se habla con los dirigentes gobernadores, nombran a sus representantes y se les comienza a capacitar, porque era gente que realmente había trabajado en el ministerio, en este caso al sector transporte de los gobiernos regionales, pero no conocía casi nada o nada de lo que decía el tráfico y seguridad vial. Lo único que sabían ellos simplemente ver el reglamento nacional de transporte y el reglamento de tránsito, pero no las actividades que compete a defensa, en este caso a seguridad vial. Y como lógicamente eran nuevos, había que buscarle un financiamiento. Entonces, ¿qué? Se convocó, se trabajó mucho con el MEF, se buscó la persona idónea en el MEF para que nos hiciera todo el proyecto, inclusive el mismo transporte, estaba la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, que tenía que ver con este tema de presupuesto por resultados. Se convocó a varias, como diría yo, unas 3 o 4 sesiones a nivel nacional con toda la gente que estaba comprometida en la seguridad vial, que había sido asignada por los gobiernos regionales, y se les comenzó a dar las herramientas y los presupuestos. Los presupuestos recién se aprobaron en el 2013, porque lógicamente el 12 los programas, el 13 lo comienza a ejecutar. Y cada uno comenzó con presupuestos, algunos llegaron a tener 800.000, 700.000, otros también tuvieron 30.000, 40.000, ¿no?
de acuerdo a sus acciones, porque el presupuesto se agregaba en acciones y objetivos y metas, ¿no? Para poder lograr. Y cada año iban ellos incrementando su presupuesto. O sea, veían los logros y los resultados, por eso que la estadística no engaña. La estadística comienza a bajar a partir del 2012. 12, 13, 14, 15, 16, comienza a bajar los muertos y los siniestros viales a nivel nacional, justamente porque eran los resultados de ese presupuesto, ¿no? Y la gente hasta ahora siguen usando ese presupuesto. Estaba la semana pasada en Cusco dando una conferencia a los diferentes secretarios técnicos de los gobiernos regionales de seguridad vial, y les he preguntado y me ha dicho que siguen manteniendo su presupuesto, y algunos se han incrementado, muchos de esos se han incrementado hasta el doble de esos presupuestos, pero los resultados no se ven. Yo incremento el presupuesto, pero sigo creciendo los muertos. Entonces, ahí hay algo que justamente no funciona, y ellos lo que dicen es que lo que pasa es que no tenemos una persona que nos respalde, que nos apoye, que nos oriente. Simplemente seguimos trabajando por inercia, y por más que trabajemos por inercia, siempre va a caer, como dice, en el desfase, ¿no? En el desfase del liderazgo, el desfase de la gestión, que es justamente lo que se necesita. Eso es el sentir de los, digamos, de los líderes regionales y provinciales del tema. No tienen un guía, no tienen una hoja de ruta, no están establecidas las políticas públicas. La nueva ministra de Transportes, hace 2 semanas o 3 semanas que juramentó, dijo que lo primero que ella se iba a abocar, o lo más importante, era el tema de la seguridad vial. Y que eso lo hacía porque ella ya venía de una serie de responsabilidades públicas relacionadas con el sector transportes, y veía que era sumamente importante. Entonces, por lo tanto, planteó, dijo, conversó en diferentes eventos, que va a proponer la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial. No dijo los niveles, los estándares, a cuál iba a ser el patrón. No dijo absolutamente nada de cómo iba a enfocar tan importante decisión, desde la idea hasta plasmarla. Nosotros somos testigos que desde el año 96, más de 20 años, 23 años aproximadamente, muy poco se ha hecho realmente, por mucho esfuerzo que hayamos puesto, por sensibilizar a la población y hacerla partícipe de esto, que es su vida. No espere el momento del accidente para que después se ponga a sufrir por las pérdidas que tenga, más bien evitar. Y probablemente no la ha captado porque el Estado, el máximo nivel de nuestra representación ciudadana, no generó toda una corriente de opinión. ¿Tú crees que si ahora hay deficiencias en el llamado Comité de Seguridad Vial, si los técnicos medianamente capacitados que había ya no están trabajando ahí, han emigrado o han sido cambiados, y si quienes probablemente estén relacionados directamente con este tema lo desconocen, podría funcionar? ¿Hay una perspectiva de alguna visión inteligente, por decirlo? Porque si tú vas a construir tu casa y no traes un buen arquitecto para que te haga un diseño, si no haces estudios de suelo, si no ves todo el tipo de sedimentación, va a venir un albañil a armarte tu casa. Partamos de la primera política, si queremos decir así, o el primer momento que tenemos que dar. Si hay decisión política, que es importantísimo, se puede lograr muchas cosas. Primero, la decisión política y el apoyo del político al técnico, ¿ok? O sea, porque el técnico te puede explicar podemos tener muy buenos técnicos que te dan soluciones maravillosas y fáciles de hacer y ejecutables al bajo costo, pero si la decisión política no está alineada a esos objetivos o a esas metas, lógicamente no vas a lograr nada. Tú puedes decirle, tengo esto y hay que hacerlo esto, y no te va a costar más que, qué sé yo, 10% de lo que está presupuestado te va a costar así, que es lo que se aplicó mucho con la meta 19. Acuérdate de la meta 19, que era bajo costo, que por cada punto negro el Ministerio de Economía solamente daba 30.000 soles. 30.000 soles, ¿eh? Era 400 puntos negros, o sea, 400 puntos que era sumado 12 millones, y se gastó de esos 12 millones, se solucionó los 400 puntos negros, no hubo más siniestros en esos puntos negros, esos 400 puntos negros, se bajó la tasa de mortalidad del 22%, solamente con 8 millones de soles. Se invirtió en semaforización, en señalización vertical horizontal, en corregimiento de la vereda,
no de la calzada, sino de la vereda, que es lo que el corregimiento. Se creó las islas para los peatones, señalizó, se sensibilizó, o sea, creamos este punto de enero y en el entorno de unos 5 cuadras a la redonda se sensibilizó toda esa población, simplemente con actividades, llevábamos payasos, llevábamos títeres, a toda la zona y reuníamos en los colegios a todos, decíamos, acá hay un punto negro, ya lo hemos puesto esto, ahora respeten la zona, los pases peatonales. No se construyó puentes, se construyó pases peatonales, pero con educación, con señalización. Eso te bajó 22%. ¿Y cuánto costó? 8 millones de soles. ¿Y cuánto dejaron de morir ahí? 320 personas. O sea, si eso, ¿por qué? Porque esa era política y porque simplemente el político dijo, aprobado, hágalo. Los técnicos se pusieron a trabajar y lo hicieron. Si dieron los resultados, ahí está. Dieron. Pero si el político no tienes el apoyo político, por más que hagas, como dice, maravillas, no vas a solucionar el problema. Ahora, la ministra María Jara, ella conoce lo que es seguridad vial, conoce lo que es transporte, conoce lo que es tráfico. Ella ha trabajado como gerente de transporte en la Municipalidad de Lima, ha trabajado en Sutran, ha trabajado de directora general de transporte terrestre. Sí, no es una persona como el anterior ministro que lo traje de un sitio y lo metí y que aprenda adentro. No, ella viene ya conociendo el tema. Y si le va a dar el empuje que necesita el Perú para poder reducir la tasa de siniestralidad a través de la sensibilización, la prevención, la capacitación, la inversión en vida, no en muerte, vamos a lograr objetivos. Pero tenemos que tener el primer punto, que haya la decisión política de apoyo. Y después los técnicos tienen que ser los capaces, no traer técnicos incapaces que ahora todavía tenemos. Y dado la coyuntura actual de este tipo de desfase de especialistas, por un lado, por el otro lado, los pocos buenos que habían están inmigrando porque al parecer las políticas actuales no les permite desarrollar sus actividades. ¿Qué le podríamos recomendar a María Jara para comenzar a trabajar esta estructura? En el entendido que el Ministerio de Transportes ya ha hecho o está implementando un sistema de reestructuración de su estructura orgánica, en primer lugar, que no es acertado lo que está pasando. No hay los especialistas encargados. Inclusive hay ciertas denuncias de que algunos miembros que están laborando en algunas oficinas claves tienen algún pasado un poco complicado, que justamente lo que hacen es pensar que contribuyeron a los accidentes en vez de contribuir a evitarlos. Entonces, ¿qué podríamos decirle para que se pueda trabajar en el corto, mediano plazo con un plan serio, con una estructura internacional estandarizada y sobre todo, porque ahí viene el tema más complicado, saber dónde debería pertenecer la agencia, no por favorecer un sector, sino para que le den más dinámica a las políticas públicas en el Perú? Bueno, volvemos a mirar un poquito hacia arriba. Vamos a ver qué países son exitosos y con buenas experiencias y que han tenido este problema, pero han tratado y lo han logrado sacarlo de ese gran problema, ese embollo que moría gente todos los años, incremento, y nunca podían bajarlo. Hasta que no son creadores de la fórmula tampoco, ni la pólvora, ¿no? Simplemente pidieron el apoyo de los técnicos quiero la parte política, que me apoye, vamos a plasmar ciertas estrategias, ciertas acciones, ciertas metas, ciertos objetivos para lograr. Y concienciar, como dicen los españoles, concienciar a la población, que es lo más importante, porque si la población no participa de esos trabajos integrados entre autoridad, poderes y población, no va a lograr los objetivos. O sea, hay que concienciar no solamente al político, ni tampoco al técnico que lo tiene, sino también a la población. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir las normas, porque estamos obligados a reducir la siniestralidad, porque no debemos tomar cuando estamos en una reunión y tenemos que conducir. O sea, todas esas pautas que se comenzaron a trabajar, ¿te acuerdas del amigo elegido? Que se comenzó a trabajar, ponte el cinturón de seguridad, usa en los cascos, por ejemplo, en provincia tú vas a ver mucho en la zona selva que el casco no se usa. O sea, todo ese trabajo que ahora a nivel mundial lo estamos trayendo, después te comento el viaje que tuve en España hace 15 días, ¿no? Todo ese trabajo que se está trabajando a nivel mundial, con la OMS, con el Banco Mundial, con Naciones Unidas, con la CAF, con el BIC, todas las organizaciones, la Unión Europea, todo el mundo está enfocado que tenemos que reducir la tasa de mortalidad en la vía, porque está subiendo a nivel mundial por más actividades que haga. No se ha logrado la meta de querer reducir el 50% del año 2021.
2020. O sea, el diseño de la acción para la seguridad vial 2011 no se ha logrado. O sea, no se ha reducido ni siquiera el 8%, que es lo que pensaba reducir, el 50% que lo habían planteado. Por eso lo han pasado como una meta 2030, ¿no? Para lograr 25% del 2030, ojalá que se logre. Pero todo ese trabajo no tenemos que solamente tenemos que ponernos a trabajar el político, el técnico y la población. O sea, ahora, ¿qué es lo que me estás preguntando? ¿Quién debería tener la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Primero tenemos que formarla. Y tiene, para mí, que debe participar el sector interior, ¿no? Es el hombre, no es porque yo sea policía y debe participar, no. La policía de tránsito conoce perfectamente cómo manejar el problema de tráfico. Si no estuviéramos ahorita desposcados, tenemos como cerca de 1.400 policías en tránsito, específicamente para paliar el tráfico que tenemos de trastornos. Si el policía no estuviera en los semáforos, siendo hombre semáforo, hombre en las esquinas, acelerando el tráfico, fuera un caos. Ya se probó, hace como 3 años me acuerdo que estaba conversando con el coronel de tráfico y le digo, ¿por qué no dejamos tranquilo una hora pico a las 6:30, la Javier Prado, y que funcionen los semáforos? Me dijo, se va a colapsar. Me dije, hagámoslo. Duramos 3 minutos y se había hecho un bloqueo descomunal. Entonces, si no hubiera ese personal policial, no habría. Pero ese es otro tema. Entonces, vamos viendo qué es lo que se puede hacer. Si bien es cierto, tenemos que reducir el tráfico para reducir los muertos, vayamos primeramente por la organización que se va a encargar. Lima tiene ya creado la ATU, hay que esperar cómo se va a integrar. Yo le calculo muy rápido, 1 año a 2 años que comienza a trabajar como debe ser. Hay que ordenarse, organizarse, y todas sus organizaciones, su presupuesto, y comenzar a articular las concesiones, el articulamiento, ¿no? Todo lo que es sistema de transporte integrado, qué sé yo. Pero la Agencia Nacional tiene que ir por su lado, ¿no? Que es justamente lo que se quiere crear y es lo que lanzó en este caso la ministra de Transporte, ¿no? La abogada María Jara, que debe crearse una institución como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se va a encargar justamente de dar las pautas para poder lograr los objetivos de reducir los siniestros. Ahora, que lo tenga el interior, y yo estoy de acuerdo que lo tenga el interior, que es la institución que está más capacitada, más concienciada, más profesional en esta área, lo que llamamos tráfico y seguridad vial. Y dejemos a transporte al Ministerio de Transporte, solamente que se encargue de regular lo que es transporte, pero no se encargue de regular lo que es tráfico o tránsito y lo que es seguridad vial. Pero ahí tenemos un tema más complicado, porque probablemente tendríamos que cambiar las estructuras de ciertos sectores. O sea, ¿por qué? Porque toda la gestión de transporte terrestre, ¿no? De entregamiento de placas, de licencia de conducir, de circuitos de manejo, de escuelas de conductores, todo lo que tiene que ver directamente con los accidentes de tránsito es una parte relevante de la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC. Entonces, eso, si ahorita no han querido apoyar, fortalecer el Consejo como estaba estructurado, muchos van a querer dejar gran parte de sus funciones, entre comillas, que no las han manejado bien porque lamentablemente sabemos que las escuelas de conductores solo dan delivery los brevetes y más aún con el apagón informático y todo lo que ha pasado no se ha mitigado nada y siguen las incidencias en el sector. ¿Cómo decirle vamos a mejorar esta situación en este proceso? Lo que pasa que, a ver, te explico, el Ministerio de Transportes tiene su propia filosofía de servicio público, ¿okay? El Ministerio de Interior tiene otra filosofía, totalmente, está integrado netamente con personal policial, casi el 90%, 95% del Ministerio de Interior, y tenemos una disciplina, un régimen de organización y muchos más procedimientos, más responsables, más fuertes. Que cierto, hay policías corruptos, pero son mínimos, son muy poquitos. Más aún ahora con la penalidad muy fuerte y saben perfectamente que si comete una infracción al régimen disciplinario le cuesta la baja total y se va a la cárcel en algunos casos. Entonces, pero ¿quién es el que conoce más la porción de tráfico? Ya, es la policía. ¿Quién más conoce y hace sensibilización de seguridad vial? La policía. Entonces, no va a quitarle, no le va a sentir nada, ni le va a quitar un pelo a ese león herido, ¿sí? Quitándole la licencia de conducir, que entiende el procedimiento. Es más, yo creo que va a mejorar, porque en este caso la corrupción va a ser menos. Ya no vamos a tener un ente que no controla, sino la misma institución se va a encargar de controlar y fiscalizar que realmente se hagan los procesos para adquisición de licencia de conducir en forma severa y rigurosa. Entonces, en ese aspecto, y lo maneja Chile,
lo tiene a cargo, lo tiene Argentina, lo tiene Interior. ¿Y quién está a cargo en este caso, por ejemplo, de director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina? Un oficial, un coronel del ejército que ha trabajado justamente en la unidad como trabajaba en la Municipalidad de Buenos Aires en el área de tránsito. ¿Y quiénes son su gente que está en el entorno? Puro personal de la Policía Federal que maneja ese tema. Entonces, hay lo suficientemente capacidad y no le va a pasar nada al Ministerio de Transporte si le quitan lo que es licencias, de lo que le quitan, le puede dejar placas, lo único que necesita es licencia, escuelas conductores, centros médicos y centro de inspección técnica vehicular. Y que lo maneje como debe ser, que lo maneje el Ministerio del Interior con toda la rigurosidad del caso. El que no cumpla, se le quita o se le mete adentro, que es lo que le llamamos nosotros delito, ¿no? Por ejemplo, para mejorar la seguridad vial, para descontaminar las ciudades, para tener una circulación adecuada, se habla del chatarreo, se habla de los que vehículos destartalados no deben circular, se habla de que no debe gravarse al vehículo nuevo, sino gravarse al vehículo contaminante viejo, y generar toda una política de cambio, de renovación del parque automotor. Esa tarea, indistintamente, lo ha querido hacer la Municipalidad de Lima con su proceso propio de los corredores complementarios. Se habla por ahí que la ATE, el metro, debería hacerlo, pero no se ha consolidado. ¿Cómo, si el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el órgano rector históricamente hasta la fecha, ha tenido limitaciones en un manejo como parte del fortalecimiento de políticas públicas de prevención, lo pueda tener el Ministerio del Interior si ahorita no tenemos programas, por ejemplo, coordinados de retiros de vehículos mal estacionados? O sea, una serie de elementos que por nuestra cultura, lamentablemente no muy avanzada en el tema cívico, no cambiamos de actitud. Lo que pasa es que el chatarreo no es un problema de tráfico ni tampoco es un problema de seguridad vial. Si bien es cierto, puede ser causante de un accidente porque tienes un vehículo viejo y está circulando, pero sí tengo que controlarlo a través del sistema de inspección técnica vehicular. Si ese vehículo no pasa la inspección técnica vehicular, significa, como en muchos casos ahora, ha habido arreglo para que pueda pasar. Lo tiene Interior, no va a pasar definitivamente, y si lo encuentra en la calle sin la autorización respectiva, va para el depósito. Pero el chatarreo, vamos un poco al chatarreo. El chatarreo fue lo tiene algunos países del mundo. El chatarreo, como también el impuesto al vehículo más viejo, paga mucho más, ¿no? Como sucede en Japón. Japón, por ejemplo, el impuesto al vehículo que tiene más de 4 años, paga el doble que el vehículo que tiene 1 año. O sea, y si sigue subiendo, paga el triple, y sigue subiendo. Por eso que normalmente en Japón la gente al 4.º año se saca el carro y lo deja, y cambia de carro, ¿no? Por eso el parque motor funciona, para que existe más poder adquisitivo. Pero ya te digo, el problema de chatarreo y el problema de vehículos es un problema de transporte, no es un problema de seguridad vial y tráfico. O sea, partamos una cosa, que es transporte, que es tráfico y que es seguridad vial. Son 3 cosas totalmente diferentes. Que se comulgan en una sola vía, sí, porque la vía, ¿qué hace? Se entra al transporte, se da el tráfico, circulación, y también se entra a los accidentes en la vía. Pero no significa que son los 3 en una sola cosa. Son 3 cosas diferentes dentro de un paquete, ¿no? Entonces, sí dejarle lo que se corresponde a chatarreo al Ministerio de Transporte, que se enfoque a ese tema. Dejarle que suban los impuestos al vehículo más viejo, que suba. Pero el tráfico y la seguridad vial debe estar en el sector interior. Y que no le quite nada, toda la competencia. Yo estoy seguro que pasando toda la competencia de lo que es ahora la dirección de circulación, como también seguridad vial, pase al sector interior, va a mejorar notablemente, primeramente, la calidad del instructor. ¿Por qué? Porque hay políticas dadas que para yo capacitar tengo que ser capacitado. Y eso no se da. ¿Quién capacita en la escuela de conductores? La ley le exige solamente a que tiene categoría 1. Puede ser simplemente un capacitador. No le exige que haya tenido un curso de 6 meses, no le exige que no tenga ciertos niveles de conducta, no le exige que haya pasado por una universidad, no le exige que tenga ciertos títulos o técnicos que le pueda dar la potestad que le puede hacer un capacitador. Y tampoco tiene ningún tipo de certificación nacional, internacional, que diga que la persona está preparada para... Por eso, solamente una categoría 1 y puedo enseñar, y se acabó. Y si quiero enseñar profesionales, tengo que tener la categoría que necesita el profesional. Pero ¿qué es? ¿Es un pedagogo, un metodólogo para una clase? No. Cuenta sus historias y te sientas a escuchar. Yo cuando estaba en tal sitio manejaba tal camión que me pasó esto. O sea, no conoce a veces mucho las reglas de la administración de transporte, menos conoce las reglas de tránsito. O sea, eso es gente incompetente que hay que capacitarla. Ellos no tienen la culpa. El que tiene culpa es quien les autoriza. En este caso, el sector que autoriza quién debe ser capacitado. Entonces,
Entonces, va a cambiar. El sector interior es un poco más riguroso. Hay una institución muy fuerte que es la que va a respaldar todo un proceso. En estos años, un sector que yo lo he podido verificar, que ha avanzado sustantivamente, es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha ido evolucionando, probablemente por esfuerzos individuales, y han avanzado en el tema de prevención de accidentes, han avanzado en el tema que le compete, Claro. ¿no? Los hospitales, el SAMU, que ahora tiene emergencias, se ha coordinado un poco de alguna forma con los bomberos y también con la policía, porque antes se peleaban llegando más temprano al muertito. Ahí hay una razón. Y Salud dice, yo he trabajado mucho, yo me reclamo ser también el ente ejecutivo, el titular, porque en otros países, a través de la Organización Mundial de la Salud, la OPC, ellos participan. Sin desmerecer el tema del Ministerio del Interior, ¿cómo crees que Salud podía fortalecer su accionar y ir demostrando también liderazgo? Porque el liderazgo es compartido en esto. Indudablemente, o sea, yo lo aplaudo. Justo ahora que hemos estado en Cusco, estaba con el representante de Salud, con Joel Collazos, ¿no? Y justamente él también daba su conferencia y lo escuché y lo he felicitado porque realmente el espacio que ha dejado el Ministerio de Transportes en el área de la seguridad vial ha sido ocupado por el Ministerio de Salud, y fomentando con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. Él va a dar cátedras a nivel nacional, muchos aspectos, ¿no? Siempre enfocado lógicamente a la parte de salud, pero da recomendaciones. Inclusive la última reunión que tuvimos les ha dado como a los gobiernos regionales como 10 objetivos, a ver si lo puedan realizar ellos en el transcurso de 3, 4 meses, 5 meses, ¿no? Por ejemplo, la sensibilización, la prevención para la parte de alcohol, la capacidad de respuesta inmediata que debe tener su región para poder, dentro de un accidente, que es uno de los pilares del diseño de la acción, netamente corregir los malos hábitos que se dan, porque acuérdate que el problema de seguridad vial también es un problema de salud. O sea, todo lo que origina muerte es un problema de salud. Entonces, todo esos aspectos me da mucho gusto que el espacio que dejó el Consejo Nacional, que no ha liderado estos los últimos años, ¿no? Más aún el último año, ha sido ocupado en este caso, por el Ministerio de Salud, como diciendo, pues, los muertos no esperan, los muertos están día a día, y si no hay quien lidere esto, bueno, yo tengo que ponerme la camiseta, tratar de hacer líder en este tema y orientarlos a los consejos regionales, que deben enfocarse netamente a estas 4 o 5 actividades importantes para poder buscar un solo objetivo, que es la reducción de muertos, ¿no? Entonces, digamos, el órgano rector no funciona. Se está pidiendo una mayor interacción para impulsar el Consejo a través de la agencia. La ministra ha generado, por lo menos, y hay que reconocerle, buena intención, y esperemos que políticamente el presidente o la instancia del Ejecutivo la pueda apoyar, porque tampoco es un tema. O sea, hay que hacer cambios significativos si se crea la agencia, o sea, cambios estructurales. Tiene que salir una ley, tiene que ver la parte presupuestal. En ese interín tiene que seguirse fortaleciendo lo actuado. No se puede dejar a un lado lo que costó tanto esfuerzo, como los gobiernos, los consejos regionales y provinciales se queden a la deriva, como tú lo has dicho y como lo hemos verificado, porque los índices de accidentes se siguen incrementando. ¿Qué podríamos aconsejar? ¿Qué podríamos decir? O sea, estás refaccionando tu casa, creas las vigas y creas el espacio para refaccionar. Y tienes que vivir. Y tienes que vivir. Bueno, hay algunas recomendaciones. O sea, si bien es cierto, va a crear el Consejo Nacional, en este caso se va a crear la Agencia Nacional en vez del Consejo Nacional. Perfecto, tenemos que ver, hay una comisión multisectorial que está creada, que hace las veces de Consejo Nacional, entre comillas, ¿no? Porque no tiene un fundamento, no tiene los lineamientos para que pueda crear, porque es un multisectorial. Y ahí una de las partes que he leído, justamente la norma dice, hará las veces lo que hacía el Consejo Nacional, pero no es lo mismo, porque tiene un nivel de... Yo me acuerdo que el Consejo Nacional dependía del ministro. El presidente del Consejo Nacional dependía del ministro, y le daba cuenta al ministro de las novedades, y trabajaba con el viceministro en coordinación, pero no tenía dependencia, la dependencia del ministro. Y el secretario técnico sí dependía de efectos administrativos, ámbito de ejecución de su presupuesto, del viceministro, que era el ente que realmente por ahí canalizaba todo su pedido, todos sus recursos, toda la ejecución de su puesto, que eran las inspecciones, las auditorías, que fueron quitadas, pues una de las partes de la descuartización que es el Consejo Nacional, le quita auditorías y inspecciones para dársela
a una dirección que no entra en mi cerebro, que era puentes y ferrocarriles. Caminos y ferrocarriles. Que no tiene nada que ver con inspecciones de vías. Ya, medio raro, ¿no? Había que ver por qué se dio ese asunto. Entonces, todas esas cosas que se le da ahora, que tiene que empujar lo que es la Agencia Nacional, entonces tiene que buscarse los canales adecuados para poder empujarlo, ¿no? Ahora, es muy fácil querer plantearla y dejar a una institución muerta, pues, y en este caso lo único que tendría que hacer es el Consejo Integrador Multisectorial, ¿no? Que llama... hasta ahora no creo que me cuenta que todavía no hay ni una reunión de lo multisectorial, o sea, te puede decir nombra nada más, Consejo Multisectorial, tendría que por lo menos fortalecer su liderazgo, o sea, y una dependencia directa del ministro, o sea, hasta que yo crea la Agencia Nacional, o sea, ya en este caso la Comisión Multisectorial depende de mí, ¿okay? Y dependencia de mí todo el apoyo para que usted vuelva a retomar el liderazgo como Consejo Nacional hasta que entre la Agencia Nacional. Y cuando entre la Agencia Nacional, calce los consejos regionales dentro de esa Agencia Nacional, como agencias regionales de seguridad. Pero si no sea eso y seguimos en el cuarto desnivel, no nivel sino desnivel, porque no depende más que ni el viceministro, no depende del director general de asuntos políticos, y depende más abajo de la dirección como un nexo en el quinto nivel, porque es un subnivel. Entonces, realmente para llegar arriba y querer preguntarle, le va a costar mucho subir, porque para tener un filtro, que es un director encima, otro director general, otro filtro que es un viceministro, y para llegar a la ministra. Entonces ya se cansa y no llega. Entonces, ¿qué hace? Mejor no subo y me quedo donde estoy. Y quedarse donde está significa no hacer nada. Digamos, en esta, descalabro institucional, por decirlo menos, que ha pasado con el Consejo de Seguridad Vial, que se ha perdido liderazgo, que se ha perdido profesionalismo, que se ha perdido lo que es más importante, un impacto en la comunidad para que la gente sepa que alguien está velando en las vías por su seguridad, por su vida. Si los estudios no se han profundizado para saber las zonas más críticas en tema de vialidad, en tema de circulación, en tema de tránsito, en tema del propio desarrollo de muchas ciudades por las obras que puedan hacer, si no hay una cultura propia de las instituciones que tienen que ver con las operaciones vehiculares, o sea, los camioneros quieren hacer lo que quieren, los interprovinciales quieren hacer lo que quieren, los que manejan cualquier tipo de vehículo, llámese combi, formal o informal, taxi colectivo, mototaxi, como se llame, hacen lo que quieren. Ahora tenemos las motos que se cruzan por delante de nosotros y todavía nos insultan si le decimos que no se ponga adelante. No hay una normatividad que pueda establecer que todos vehículos motorizados tengan un procedimiento y un accionar, y se están preocupando de los scooters porque en algunos sitios pasa el tema. Entonces, el fondo del tema, la vida de la persona, es como si se hubiera dejado a su libre albedrío. Lo que pasa es que no hay orden, para comenzar. Tenemos que primero ordenar la casa. Si no ordenamos la casa, pues seguimos desordenados por todos lados. Entonces quiere decir, si el hijo no sabe respetar al padre y sale a la calle, entonces va a ser un delincuente, ¿no? O sea, algo así. Entonces, tenemos que ordenar la casa primero. ¿Y qué significa ordenar la casa? Dar las pautas, dar las directivas, dar el liderazgo, apoyar el posicionamiento de un organismo que maneje el tema de liderazgo, en este caso de tráfico y seguridad vial. Pero acá hay otro tema más grave, y te lo comento. Están creciendo los vehículos menores, están creciendo las mototaxis, están creciendo los motolineales. En el tema que tuvimos en España la semana antepasada, justo vimos ese tema a nivel mundial, y no solamente Perú es una isla que no tiene ese problema. Perú ya tiene el 53% de vehículos menores y 47% de vehículos livianos y mayores. O sea, ya está creciendo muy fuerte, y más en provincia que Lima. Ya va a comenzar a invadir Lima completamente en todos los niveles. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Yo te comento algo que para reírse y no creer. Hace como 3 años, 4 años que comencé a insistir permanentemente para poder crear el banco de datos de las infracciones de los vehículos menores, ¿no? O sea, estamos hablando de Registro Nacional de Vehículos de categoría B.
Y lo que constaba en el ministerio, que ya estamos, que ya lo vamos a hacer, porque a nivel nacional la licencia de conducir de los vehículos menores, tú sabes que la dan los gobiernos locales, en la provincia, ¿no? Si un día te quito yo por alcohol, mañana me voy a la Canta y me saco una licencia. Si Canta me la quita de Canta, pasado me voy a Huacho y me saco otra licencia. Y si no, me voy a Callao y saco otra licencia. O sea, no hay un solo sistema nacional de registro de licencia categoría B. Por lo tanto, nadie tiene sanción. Porque no existe. O sea, el policía pone su papeleta ya, y él se ríe. Ah, ya, no la pago cuando me da la gana. Entonces, me la quita la licencia, me la saco de otra provincia. Se acabó, porque no está integrado. Como lo tiene la categoría 1, 2, 3, ¿no? Esto no está integrado, no existe. Entonces, partamos de, como dice, ordenemos la casa por adentro. Y para ordenar la casa por adentro tenemos que ver todas las pautas y todo. Entonces, tenemos que crear el Sistema Nacional Único de Registro de Licencia de Conducir categoría B, como también de sanciones categoría B. Eso es básico, porque ya estamos, como dice, enrumbando la epidemia de las motos a nivel mundial, y Lima le está cayendo y le va a caer. Yo te comento, Colombia el 67% de accidentes son vehículos menores. No livianos ni mayores, vehículos menores. Argentina, 51% de accidentes de vehículos menores. Nosotros estamos en 27, pero ahorita subimos. Ellos ya están con 51, están con 65. Brasil, 58. Mira, estoy hablando de países que lo tenemos acá nomás, al costadito. No te digo yo de China, menos te voy a decir de Japón. Es un orbitado. Entonces, eso es lo que tenemos ya. Y el Perú, el mundo nos lanza. Oye, está pasando esto acá, acá, acá. Mira, y tú estás ahorita, te están llegando. Tienes que hacer. Tienes que buscar la forma como prevenir de que esto no me suceda. Y que si llega, porque va a llegar. Y se van a quedar las motos acá. No que se la van a llevar a nadie. Son más fáciles de compra. Te cuesta $2.000. Consume menos combustible. No necesito estacionamiento. Me meto por todos lados. Llego más rápido de mi trabajo a mi casa. Entonces, esos son ventajas que tienes una moto. Y no necesito simplemente poner un casco y andar. Se acabó. Porque ni licencia tengo. Después la saco. O sea, ya te imaginas cómo van a llegar. Y van a seguir llegando y van a ser más. Ya tenemos 51% del parque de automotor. Acá 52% del parque de automotor de vehículos menores. Y va a haber el 50-60% de accidentes de estos vehículos. Y cuando un vehículo menor choca, es fatal. Muere. O se queda con discapacidad. Entonces, todas esas cosas tienes que ir previendo qué es lo que va a hacer la Agencia Nacional, qué es lo que se va a robustecer como Consejo Nacional o la Comisión Multidisciplinar hasta que pase a la Agencia Nacional. Entonces, todos estos elementos tiene que ir trabajando gente competente, gente capaz, gente que conozca el tema. No gente que la contrato a la noche a la mañana porque simplemente tiene un título de X carrera, pero no conoce y nunca ha sabido lo que es seguridad vial. Menos ha, por decirte, coqueteado con la parte de la experiencia que no de la seguridad vial. Entonces, yo la felicito a la ministra, la conozco mucho a María Jara, y yo creo que ella es inteligente y se va a rodear de gente competente, no se va a rodear de gente que no vale para nada. Tiene que tener gente que sume y multiplique, no que reste y divida, que es lo más importante. Claro, yo creo que además desde que estuvo en la Defensoría del Pueblo ya tiene un análisis justamente de la función que tenía, defender al ciudadano, defender la vida. Y esperemos que María pues vea que otras autoridades han optado por el grupo, por el amiguismo, por las recomendaciones, y los resultados son evidentes. Estamos paralizados, estamos con incrementos alarmantes de informalidad. El AMPA ha tomado las calles, hay una mafia del transporte en todas las principales vías y se necesitan políticas articuladas para mejorar la circulación, el tráfico y la vida, ¿no? Y en este tema, el tema de la agencia es sumamente oportuna y la instamos pues a hacer una convocatoria pública para que la experiencia y los resultados exitosos, sobre todo de personajes en estos últimos 20 años, puedan consolidar finalmente algo que necesitamos, no solo por el desarrollo profesional, tecnológico que tenemos, sino porque se mueren las personas y los que mueren no saben que están a la puerta de hacerlo por su responsabilidad, por su desconocimiento y por su irrespeto, no tener orden, no tienen orden. O sea, el motociclista se compra la moto, driblea a todo el mundo, pero cuando lo pesca ya no lo cuenta. Y él no sabe eso, ¿no? Es fatal eso sí. Te agradezco, Enrique, no sé si hay palabras finales. Está acá Radio Miraflores, la auténtica, cuando quieras. Nosotros siempre trabajando por mejorar las cosas en nuestro país con la claridad y la experiencia y profesionalismo que nos caracteriza.
porque no hay que pasar la mano, creo que hay que ser justos y equitativos para mejorar el país. Yo creo que sí, mira, un poco de lo que siempre, yo me acuerdo que estaba estudiando, cuando estaba en España estudiando la maestría, había un catedrático que nos dijo algo muy importante, ¿no? Y eso, como dice, se te quedó grabado. Y él decía que tenemos que planear el futuro de transporte que queremos en la ciudad a fin de evitar el futuro que tememos. O sea, más claro no te pudo haber dicho, ¿no? O sea, tú quieres tener un transporte eficiente, seguro, con todas las comodidades y con todos los sistemas adecuados, y que te dé las garantías, y que no mate gente, y que exista cultura en la zona, tienes que planearlo. Claro. Si no, y preverlo. Si no, ya sabes lo que se te viene. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como dices tú, hace 20 años. Si nosotros hubiéramos pensado hace 20 años hacer buenas vías, hacer buenos sistemas de transporte, hacer cultura permanente de seguridad vial, no estuviéramos ahorita en este plan. Pero nunca es tarde. Y solamente depende de cada uno de nosotros comportándonos adecuadamente, respetando la norma de tránsito. Y como dice un gran filósofo, vivan que yo los cuido. Gracias. Claro. Y nosotros preocupándonos por su vida, pero tienen que ayudarnos porque es la suya, no es la nuestra. Así es. Nos vemos el próximo martes y miércoles acá en Radio Miraflores. Y tranquilidad, el tema político está muy caldeado, pero hay que tener la visión. Que no nos pase lo que pasó con el Consejo, 20 años perdidos y ahora tratando de apurarnos de lo que no hicieron. Nos vemos el próximo martes acá en Radio Miraflores La Auténtica. Agradecemos al equipo de conducción y dirección de acá de Radio Miraflores y Enrique Medri González, ex presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial, ahora un experto internacional ya por toda esta experiencia y con el apoyo que ha tenido para hacerlo y bueno, por el bien del Perú. Nos vemos, hasta la próxima semana.